Hola amigos, les saluda Gerardo Reyes. El día de hoy vamos a probar la igualdad S más T más M, que significa ahorro, impuestos e importaciones, igual a I más G más X, que significa inversión más gastos del gobierno más exportaciones. Para ello, nos referiremos al ciclo de producción-ingreso. Como podemos ver en la diapositiva, este se compone por producción, ingreso y demanda agregada y supone que todo lo que se produce en una economía es igual a todo lo que se genera de ingreso y a todo lo que se gasta o constituye la demanda agregada o la suma de todas las demandas. Eso se simboliza por Q, que viene del inglés de quantity, de Y, que viene también del inglés y es yield, y demanda agregada. También en inglés se dice aggregate demand. En una economía podemos nosotros partir de que en una condición ideal el ahorro es igual a la inversión, los impuestos son iguales a los gastos y las importaciones son iguales a las exportaciones. Sin embargo, hay economías deudoras como la de México, en donde la inversión es mayor al ahorro y esta especie como de balanza se inclinaría a la derecha de no ser porque las importaciones son mayores a las exportaciones. Esto, como ustedes ven, constituye un contrapeso. Es decir, que una economía que tenga una insuficiencia de ahorro y una necesidad de inversión mayor a lo que genera internamente, pues tendrá un déficit comercial. Por eso aquí establecemos esta equivalencia. Cuando la inversión es mayor al ahorro, entonces las importaciones serán mayores a las exportaciones. Esto quiere decir que cuando se tiene una insuficiencia de ahorro, entonces se tendrá al mismo tiempo un déficit comercial. Este tipo de economías se contraponen o contrastan con otro tipo de economías como la que podría ser Alemania o China, que por el contrario tienen un exceso de ahorro con respecto a sus necesidades de inversión y eso está contrarrestado por una balanza comercial superavitaria en donde las exportaciones son mayores a las importaciones. De esta misma manera, podemos establecer que cuando el ahorro es mayor a la inversión, las exportaciones son mayores a las importaciones. Entonces, cuando se tiene un exceso de ahorro, entonces las economías suelen tener un superávit comercial. En esta diapositiva nosotros estamos estableciendo una igualdad entre el ingreso y la demanda agregada. Este va a ser el ingreso. También podríamos decir que es la oferta, porque recuerden que en esta diapositiva nosotros establecimos una igualdad entre Q, la cantidad producida, y el ingreso. Entonces esta va a ser nuestra oferta y esta va a ser nuestra demanda. Entonces, si la oferta es igual a la demanda, tendríamos una línea de 45 grados, es decir, entre mayor es la demanda agregada, también es el ingreso. Sin embargo, esto no sucede en la realidad. La demanda agregada no se comporta de la manera en que lo hace el ingreso. Hay una diferencia. Aquí nosotros decimos si el ingreso es Y es de cero, los agentes económicos incurren en un desahorro o endeudamiento. Es decir, aquí no se genera ningún ingreso, pero hay demanda agregada. Y la demanda agregada se compone por el consumo, más la inversión, más los gastos del gobierno, más
las exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones y lo que quede como remanente. Vean ustedes que en este punto, es decir, cuando la economía está en este punto, tenemos que la demanda agregada es mayor al ingreso. Esto hace que la economía se desplace hacia la derecha, es decir, hay una fuerza, los agentes económicos están demandando más y fuerzan a los productores a satisfacer esa demanda. Lo contrario sucede aquí, es decir, cuando una economía está en este punto, la oferta es mayor a la demanda, entonces hay una obsolescencia y una capacidad instalada mayor a la que se requiere y esto pues fuerza a la economía a desplazarse a la izquierda, es decir, a decrecer. Solamente en este punto la demanda agregada es igual al ingreso o podemos decir que la demanda es igual a la oferta. Decimos que tenemos un ingreso en equilibrio. Aquí vean ustedes, si vamos paso por paso estudiando los componentes de la demanda, entonces comenzamos por el consumo. Entonces el consumo es una función que se integra por el consumo autónomo más C, que es la propensión marginal a consumir, que multiplica al ingreso. Como aquí podemos leer, la propensión marginal a consumir equivale al porcentaje destinado al consumo por cada peso que se obtenga de ingreso. La demanda agregada es igual al consumo autónomo, como les decía, más la propensión marginal a consumir, que depende del ingreso. Esta propensión marginal a consumir se simboliza por una C pequeña. Vean ustedes, ¿cómo calculamos entonces el ingreso de equilibrio? Partimos de esta expresión, la demanda agregada es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que depende del ingreso, pero como en este punto es igual Y a DA, o sea, el ingreso es igual a la demanda agregada, también lo puedo sustituir por Y para poder hacer el cálculo. Entonces, Y es igual a C más C minúscula de Y. Entonces, aquí pues asocio términos, eh, factorizo y ya tengo cómo calcular el ingreso de equilibrio. Es decir, C menos 1 menos C me va a dar el ingreso de equilibrio. 1 menos C me va a dar S minúscula. Y aquí dice, donde S es la propensión marginal a ahorrar. La propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar me da la unidad. Ven ustedes que aquí yo defino el ahorro como el ingreso menos el consumo. El ahorro se integra a su vez por C mayúscula más C minúscula de Y, de manera que aquí puedo factorizar. Ustedes parto de la expresión inicial, este es Y menos C, C es todo esto, lo pongo dentro del paréntesis y deshago el paréntesis para sacar mi función del ahorro, ¿no? El ahorro es igual a menos C más Y menos C minúscula que depende de Y, el ingreso. Aquí también asocio términos y recuerdo que 1 menos C es igual a S minúscula, de manera que ya tengo mi función del ahorro. Y casualmente vean ustedes, cuando el ingreso es de 0, el consumo es de menos C.
Entonces, esta función parte de menos C y se va elevando conforme aumenta el ingreso. En este cuadrante yo voy a eh, indicar las salidas y en este las entradas. Cuando las salidas aumentan en mi sistema económico, el ingreso se reduce. Cuando aumentan las entradas, el ingreso aumenta. Aquí ya le pongo cifras y supongo que el consumo es igual a 10 y la propensión marginal a consumir es de el 80% o 0.8 de Y establezco mi igualdad. La demanda agregada es igual a 10 más 0.8 de Y. Entonces, nuevamente sustituyo la demanda agregada con el ingreso para poder hacer el cálculo. Y aquí es Y igual a 10 más 0.8 de Y agrupo términos, esto lo paso a la izquierda, pasa restando, asocio y aquí calculo el ingreso de equilibrio en 50. Es decir, que cuando tengo un consumo de 10 con una propensión marginal a consumir de 0.8, mi ingreso es de 50. Y asimismo, yo sustituyo valores en la fórmula del ahorro, que ya vimos anteriormente, y calculo que mi ahorro equivale a menos 10 más 0.2 de Y aquí, si ustedes hacen el cálculo, pues eh, cuando, cuando Y es igual a 50, pues el ahorro es de 0, porque esto es 10 menos 10, ese que es el ahorro es de 0. Ahora le voy a inyectar un elemento más a mi modelo y le voy a poner 5 de inversión. Ahora no solamente tengo 10 de ahorro, sino 5 de inversión. Entonces vean ustedes cómo se transforma mi igualdad. La demanda agregada es igual a 10 más 0.8 de Y más 5. Entonces vuelvo a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Aquí agrupo términos, son 15 más 0.8 de Y, esto pasa dividiendo y entonces como al momento de inyectarle 5 unidades a mi modelo, entonces se incrementa el tamaño de la economía y ahora arroja 75. Si yo sustituyo 75 en mi ecuación del ahorro, entonces yo puedo comprobar que con un ingreso de 75 el ahorro es igual a 5. Por lo tanto, el ahorro es igual a la inversión. Y aquí comienzo con mi primera igualdad. El ahorro es igual a la inversión. Vean ustedes que al inyectarle a la economía 5 unidades, se tradujeron en 25 unidades de crecimiento. Aquí yo establezco que un aumento de 5 unidades por concepto de inversión hizo que el ingreso aumentara en 25 unidades. Esto se conoce como multiplicador. Y es que un gasto inicial de 5 unidades, a estas 5 unidades, de esas 5 unidades yo gasto el 80%, ese 80% son 4, ese 4 vuelve a entrar a la economía, gasto el 80%, ahora son 3.2 y estos 3.2 entran a la economía, yo gasto otra vez el 80%, 2.6, y si yo sumo todos estos
Todos estos números me van a dar 25, incluyendo, si le sumo, lo sumo los 5 iniciales más los 20 que se acumularon, son 25. Y yo puedo calcularlo eh, si eh, aplico esta fórmula que se conoce como multiplicador. Es alfa igual a 1 menos 1 menos C, en este caso C es 0.08, entonces 1 menos o 1 sobre 1 menos 0.8 es igual a 5, ¿sí? Y si yo tuve una inversión inicial de 5 por 5, entonces mi multiplicador será en este caso 5, y dará como resultado un ingreso de 25. Es decir, ¿cuánto cambió el ingreso? Este es un signo delta que indica cambio. ¿Cuánto cambió el ingreso? Pues el ingreso va a cambiar en función de cuánto invierta yo dividido por 1 menos C. Y ustedes saben que C minúscula es la propensión marginal a consumir. Ahora le añado el gasto del gobierno. Entonces, si añado el gasto del gobierno a mi modelo, entonces tendré que la demanda agregada es igual a 10 más 0.8 más 5 de inversión más 5 del gobierno. Entonces, ya tengo la fórmula del ahorro, simplemente ahora le voy a añadir este otro elemento que le he inyectado a mi modelo, que es el gasto del gobierno. Entonces, con 5 unidades más, mi ingreso se desplazó a la derecha y ahora es de 100. Eh, si yo sustituyo ese nuevo ingreso que lo tengo aquí al ahorro, tendré que el ahorro es de 10. Entonces aquí yo veo que el ahorro está financiando a la inversión y a el gasto del gobierno exactamente en este punto. Ahora yo lo que voy a hacer es añadir los impuestos. Los impuestos afectan al ingreso. Por lo tanto, yo tengo 5 unidades de impuestos y fíjense ustedes lo que voy a hacer, 10 más 0.8 de Y menos 5, porque estos son los impuestos los que estoy considerando, más 5 de inversión, más 5 del gobierno. ¿Qué va a pasar con mi ingreso al momento en que yo estoy considerando impuestos en la economía? Pues tengo un nuevo ingreso que es de 80, es menor al anterior, por lo tanto mi economía se contrae, ¿no? Así aquí yo puedo ver que un aumento de los impuestos hace que la economía se contraiga. ¿Cómo se ve esto en la parte de las salidas? Ahora yo tengo originalmente una ecuación del ahorro, pero a esta ecuación del ahorro yo le voy a sumar la de los impuestos. Entonces, los impuestos son iguales a C pequeña, que es la propensión marginal a consumir, que afectan a los impuestos. Entonces voy a multiplicar 0.8 por 5 y me da 4. Entonces a esto lo sumo y es menos 10 más 4 da menos 6. Todo lo demás queda igual. Estoy considerando originalmente el monto del ingreso, que es de 80. Y ahora, vean ustedes, ahora tengo que el ahorro más los impuestos equivalen exactamente a, aquí les voy a ver, a
la inversión más los gastos del gobierno. Es decir, ya con ello voy comprobando esta igualdad inicial que me propuse. Aquí tengo 10 y acá también tengo 10. Entonces, la inversión más los gastos del gobierno dan 10 y el ahorro más los impuestos también dan 10. Ahora voy a considerar a las exportaciones. Entonces, ya mi ecuación de la demanda agregada tiene otro elemento que es las exportaciones y son de 5 más. Entonces, hago la operación y compruebo que si añado las exportaciones a mi modelo, entonces tengo un ingreso de 130, es decir, aumentó el ingreso. Si a ello o coloco este nuevo ingreso en mi ecuación del ahorro o de las salidas, entonces tendré que en este caso el ahorro más los impuestos están financiando la inversión más los gastos del gobierno más las exportaciones. Pero ahora voy a considerar las importaciones. Y las importaciones se componen por importaciones autónomas más la propensión marginal a importar. Esto es muy importante porque en la medida en que los agentes económicos tienen más dinero, pues también compran del extranjero, ¿no? Eso ha suscitado mucho debate porque en la medida en que los salarios aumentan, pues la gente no compra lo hecho en México, sino lo hecho en el extranjero. Entonces, un aumento del salario difícilmente activa la economía cuando la propensión marginal a importar en una economía es alta. Aquí la estamos poniendo en 0.05 para nuestro ejemplo. Entonces, una vez que nosotros introducimos las importaciones a nuestro modelo, vemos que se contrae, ¿no? Se contrae y vamos a ver, al introducir las importaciones, la economía se contrae de 130 a 64. Entonces, ¿cómo consideramos esta nueva salida, ¿no?, en nuestro modelo de ahorro más impuestos más importaciones? Aquí tenemos cómo calculamos los impuestos y ahora le vamos a sumar las importaciones. Aquí está M minúscula que equivale a la propensión marginal a importar. Entonces, ya lo tenemos, simplemente a esta ecuación que ya consideraba los impuestos, le agregamos esta otra, entonces menos 6 más 10 son 4 y este 0.2 más 0.05 da 0.25 y cuando le sumamos este nuevo ingreso, pues nos da 20. Entonces aquí en este punto establecemos que el ahorro más los impuestos más las importaciones equivalen exactamente a la inversión, a los gastos del gobierno y a las exportaciones. Con esto se completa el modelo y se comprueba que S más T más M equivale a I más G más X. Bueno, pues si les gustó este video, denle un like y hasta la próxima.